esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebramos, como sabéis, este cuarto domingo del tiempo ordinario y hemos dicho todos juntos con el salmista: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Es precioso escuchar esta exhortación de un salmista que, en nombre también de todo el pueblo de Israel, mirando la historia, hace ahora una oración y al mismo tiempo una llamada para que se escuche, y se escuche hoy. Va a ser la gran revelación de Dios a Moisés, cuando, encontrándose en medio del pueblo de Israel que había salido de Egipto, se encuentra en medio entre el mar y entre los ejércitos del faraón. Y en ese momento que está la muerte por detrás y la muerte por delante, Dios le dice a Moisés: hoy verás mi obrar y lo que voy a hacer hoy. Dios siempre nos llama al hoy. De su hoy eterno nos llama a este día nuestro, una obra inmensa de Dios creada, el tiempo, en el cual nos invita, en este hoy que nosotros vivimos en un día, nos invita a vivir pendientes de su voz. Bien sabemos cuánto nos cuesta vivir cada instante, de tal modo que estamos siempre tan proyectados que sin darnos cuenta no vivimos, porque no vivimos ningún momento, siempre pensando en lo que va a venir después, en lo que tenemos que terminar, en lo que tenemos que realizar, en lo que deseamos obtener, de tal modo que este estar proyectado continuamente hacia un futuro más o menos próximo, más o menos lejano, nos impide vivir este momento que estamos aquí. ¿Cuántas veces hay que repetir que quizás venimos a misa, pero estamos pensando ya en salir, en todo lo que tenemos que hacer, nada más terminar, en el deseo de que se termine cuanto antes, porque hay que hacer, hay que vivir, y cuando llegamos a lo siguiente, pensamos en lo siguiente, y así siempre una angustia terrible. No es posible así la conversión, no es posible así vivir en Dios, no es posible así ser felices. Ojalá escuchemos hoy. Importante el escuchar. A Dios no le vemos y ha querido Dios manifestarse, no viéndole, se ha querido manifestar a través de la palabra. En el Sinaí, el pueblo, ante la voz de Dios y ante la presencia de Dios, había temblado. La presencia de Dios es tremendo. Dios es el otro. Y el pueblo lleno de temor, había dicho: no, háblanos tú, Moisés. Y después Dios había prometido un profeta semejante a Moisés, que el libro del Deuteronomio terminará. No ha aparecido todavía. Nadie ha aparecido como Moisés. Nosotros sabemos que no solamente el nuevo Moisés, sino por encima de lo que se pensaba, va a aparecer, porque es Jesús, Dios con nosotros. Pues Dios quiere que, no siendo visto, pero viviendo
moviéndonos, existiendo en Él, Dios quiere manifestarse a nosotros en algo que es aire, algo que parece que es muy débil, algo que a priori pues no vemos, pero sí que lo escuchamos, la palabra, la voz. Ojalá escuchéis hoy, porque Dios se quiere manifestar a través de la palabra. Tanto es así que el verbo de Dios, lo que Dios es en sí mismo y que se expresa de modo perfecto, este que es su Hijo, este es el verbo encarnado. Ojalá escuchéis, Shema, Shema, siempre el escuchar, este órgano que es el oído y que por eso Jesús abrirá los oídos a los sordos para que puedan escuchar la palabra de Dios. De ahí que en el cielo ninguno seremos sordos en el cielo, porque todos tendremos el perfecto oído para escuchar eternamente la voz de Dios que nos hace felices y nos renueva y nos hace vivir plenamente su amor. Hemos de escuchar hoy, en este momento, en cómo estamos, en nuestra situación concreta, pero no en después, sino ahora, no en ayer, sino ahora. Ahora escuchar la voz en este día que vivimos, un día solo, una cosa sola a la vez, esta que estamos aquí, y que esto sea, y además como carmelitas que somos, que sea una ofrenda a Dios, podamos vivirla según Cristo y en amor a Él. Escuchar. Pues dice, y ahora cae en nosotros la respuesta, no endurezcas tu corazón. Dios viene y viene a ti y te habla y quiere que no endurezcas tu corazón, que confíes en Él, que te abras a Él, que te dejes vencer por su voz, por su palabra, que te dejes llenar de Él. Mis palabras, dirá Jesús, son espíritu y vida, son espíritu. Llevan en sí la fuerza, el amor, la potencia creadora de Dios, son espíritu y son vida, porque el hombre no vive solo de pan, vive de la palabra de Dios, son vida, vivifican, nos unen a Dios, en su palabra Cristo mismo se nos da, y dándonos en Él se nos da Dios mismo, en el verbo, nos une a Dios, Padre, Hijo, en un mismo espíritu. No endurezcáis el corazón. Jesús, en la primera tentación, va a vencer al tentador diciéndole que vivimos de la palabra. Jesús siempre está atento a la palabra del Padre para ponerla por obra. Es tan importante la palabra que sin la palabra no vivimos. Todos necesitamos escuchar, bien sea de un modo o de otro. Y bien sabemos cuánto lo necesitamos, incluso desde el seno materno. Una madre y un padre que hablan al hijo y que resuena dentro del seno materno. Y si estas palabras, esta unión entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa, entre el padre y la madre, verdaderamente es una unión de amor, el niño que está en el seno de la madre ya crece de otro modo, ya lleva consigo, dentro de sí, un amor con el que ha sido procreado y creado por Dios, y al mismo tiempo lleva un amor con el cual él mismo se siente, sin darse cuenta, pero colmado. El amor a los niños pequeñitos, cuando se les habla, los niños poco a poco nos damos cuenta que, aunque no entiendan, se ríen. Pero también si ponemos la voz fuerte, parece que sienten algo que ya es distinto, incluso se entristecen y lloran. La palabra que las mujeres lo entendéis mejor que los hombres, porque es la palabra la que nos enamora. María escuchó la voz del ángel. Eva escuchó, por el contrario, la voz de la serpiente. Pero es la voz. Hoy nos dice que escuchemos la voz del Señor. Una voz de amor y una voz que viene a buscarnos, a encontrarnos, a sacarnos de nuestra esclavitud, como sacó a Israel de Egipto. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Que hoy podamos acoger esta palabra, en la cual, si vamos al Evangelio, subraya cómo la enseñanza de Jesús causa asombro. Es impresionante porque dicen que habla con autoridad. Es algo, una enseñanza nueva, con autoridad. Este término, exousia, que remite
a alguien que concede la autoridad. Le preguntarán a Jesús en la explanada del templo después de que ha expulsado a los vendedores: ¿con qué autoridad haces esto? Jesús les remitirá entonces a otra pregunta: decidme vosotros, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o venía de los hombres? Ellos callaron, hicieron sus conjeturas, prefirieron no responder. Y Jesús dirá: tampoco respondo. Pero después, a continuación, dirá: ¿por qué dice el salmista David? ¿Dice el Señor a mi Señor? ¿Cómo es posible llamar Señor a su Hijo? Esto es imposible. ¿Quién es el Mesías? ¿Cómo es posible que David, que es el rey, llame Señor a su Hijo? Esto es impensable, en una relación de vasallaje. Eso es impensable. ¿Quién es este hijo de David, a quien David mismo le llama Señor? ¿Quién es Jesús, el Hijo de David? Es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios con nosotros. La autoridad de Jesús procede del Padre, siendo Él como es el Verbo encarnado, Dios con nosotros. De ahí que su enseñanza lleva consigo la novedad misma de Dios. Es este kainos que manifiesta que cada vez que habla Jesús, su palabra es tan eficaz, por eso tiene autoridad, es tan eficaz que produce lo que significa. Nosotros podemos hablar, pero no es así. Pero como Jesús es el Verbo de Dios, en cuanto verbo, todo ha sido creado por Él y para Él. Todo ha sido creado, por tanto, la palabra de Jesús tiene la fuerza creadora, la misma potencia que es el verbo y con el que todo fue creado. Pues hay dos aspectos de la palabra, dos aspectos que nos enseña el Evangelio, que viene en nuestra ayuda hoy, si hoy escuchamos. Lo primero es que acojamos esta palabra, que enseña con autoridad. Es una palabra potente, nos puede sacar, arrancar de la situación de esclavitud, de la situación de abatimiento, de la situación de decir nadie me quiere. Mentira, la palabra de Dios viene a decirte que te ama con locura, que ha dado la vida por ti, que te ha creado en el amor, que te espera, siempre te espera, para que volviéndote como el hijo pródigo, ser recibido en los brazos de tu Padre y ser introducido en el banquete del reino. Dios nos ama con tal de que nos volvamos a Él escuchando la palabra, no endureciéndonos, no llamando mal al bien y bien al mal. Es posible alcanzar la misericordia de Dios volviéndonos a la misericordia que se nos ofrece, pero no endureciendo nuestro corazón. Y la otra cosa de esta palabra es que ante ella es luz, luz que penetra en los corazones, hasta el punto de que si hay un mal enganchado dentro de nosotros que no sabemos, le saca la luz, hace que se manifieste. Dice que este espíritu inmundo se manifiesta, sale a la luz y además tiembla, porque sabe que ante Cristo les está llegando ya el fin. No pueden permanecer en el hombre, tienen que salir. Se manifiesta y en cuanto se manifiesta, Cristo lo expulsa. Tiene la palabra que dice: sal de él y cállate. No permite que los demonios digan quién es, porque lo conocen. La potencia de Jesús, de su palabra, es luz. No tenemos que defendernos, no tenemos que apartarnos de la palabra endureciendo el corazón. Tenemos que abrir a esta palabra potente nuestro corazón, abrirlo de par en par, dejar que nos ilumine, que nos mire, que habiendo sido, como hemos sido liberados de la esclavitud del maligno a través del bautismo, el pecado original ha sido perdonado porque Cristo ha pagado por nosotros. Ahora se nos invita a que hagamos acopio de esta libertad que se nos ha dado, pero hemos de dejar que desenmascare también el mal que todavía hay en nosotros, porque siendo débiles como somos, nos hemos vendido al pecado, a lo que no es la voluntad de Dios. Hemos de ser liberados, por tanto, también de estos espíritus de discordia, todo el día discutiendo. Daros las cuenta de las guerras que puede haber en nosotros, las murmuraciones que todavía hay, el espíritu de vanagloria, que todavía pensamos que la vanidad del mundo, de los títulos, de los pensamientos, del ser más que el otro, todavía pensamos que eso nos da la felicidad y además lo hacemos pesar en el prójimo, nuestros egoísmos.
no nos faltan egoísmos todos los días, pensando en nosotros mismos, cuánto sufrimos, qué pobres somos, cuánto tenemos que soportar, los demás nada, siempre el yo, la envidia, y así podíamos continuar. Que hoy esta palabra eficaz, que viene a liberarnos, que viene a sacar de nosotros todo el mal, a hacer que en la palabra se establezca en nosotros el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de santidad, de pureza, de unión con el Padre. Pues que nos dejemos iluminar, nos dejemos así también liberar y escuchando su voz, hagamos lo que significa escuchar. Por una parte, acoger la palabra sin defendernos, comprender hacia dónde nos lleva, qué es lo que nos pide y ponerlo por obra, siendo obedientes a Dios como lo fue Cristo, porque nos amó hasta el extremo. Que así sea.